un gallego con alma asturiana, afincado en California, pero que hoy le tenemos conectado desde Pontevedra. Así que creo que ya está preparado Martín Vigo. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Lo he dicho bien, ¿no? Así, una mezcla de que los asturianos gallegos, primos hermanos, tú respondes a eso perfectamente, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Yo desde el primer día que llegué allí fue lo que aprendí, que éramos primos hermanos y luego día a día lo veía. ¿Qué hace que un gallego venga a Asturias? ¿Cuál fue tu motivo para llegar hasta aquí? Bueno, pues todo empezó queriendo estudiar informática. Ya desde pequeño era lo que quería hacer y la verdad es que tenía varias opciones, pero Asturias fue la que más me llamó la atención, la verdad, porque era un sitio donde todavía no había tenido oportunidad de visitar, había leído cosas excelentes sobre la Universidad de Oviedo. Y además, justo recuerdo que cuando yo empecé habían actualizado el plan y ya no se estudiaban esos lenguajes de programación muy antiguos y se estudiaba lenguajes de programación un poco más modernos, sobre todo en la época de 2009 cuando yo empecé, que era Java, cosa que la Universidad de Oviedo, he de decir, estaba adelantada a otros muchos sitios de España que todavía tenían el plan antiguo, así que hubo varias razones por ello. Tienes que confesarnos una cosa, insisto, a mí me gusta mucho indagar en el porqué de las cosas. Vamos a decirlo sutilmente, pero no eras buen estudiante, pero de repente en la primera comunión algo ocurre. ¿Qué ocurrió ahí? Exactamente. Bueno, yo cuando decidí que iba a hacer cosas relacionadas con el tema de los ordenadores fue en la primera comunión con un regalo que fue un Amstrad 1128, que era uno de los ordenadores de la época tardía de los 80 que triunfaba ahí. Y yo recuerdo cuando lo recibí, para mí eso cambió mi mundo con 9 años. Entonces yo sabía que ahí iba a dedicarme a algo relacionado con ordenadores. Y ya luego el tema del hacking y todo esto vino cuando empecé pues sin saber muy bien lo que hacía, pues claro, yo jugaba juegos allí y vi que podía cambiar los mensajes que te mostraba el juego. Pues cuando perdías, en vez de game over, pues yo ponía frases así un poco raras y tal, y cuando me di cuenta que yo estaba modificando ese videojuego, fue un poco cuando me brilló ahí la idea de que se podían hacer muchas más cosas e ir más allá de para lo que estaba programado ese videojuego. Yo podía modificar el comportamiento y entonces ya con 9 años eso a mí me llamó muchísima la atención. Además, como un ávido lector de libros como los Hollister y todos estos libros de misterios que leíamos de pequeños, pues todo esto de descubrir y resolver puzzles, en este caso en el ámbito de la informática, era algo que a mí me fascinaba. Y bueno, y luego sí, es decir que yo no era muy buen estudiante durante el colegio, repetí varias veces, tuve que ir a un colegio nocturno, pero yo es algo de lo que, por decirlo de alguna manera, me siento orgulloso de mencionar porque en cuanto llegué a la universidad, y la Universidad de Oviedo fue una de las pocas que me dio la oportunidad de hacer una carrera, puesto que yo ni siquiera tenía selectividad, sino que había hecho un ciclo superior, cambié totalmente. O sea, pasé de no prácticamente no haber estudiado en mi vida y de aprobar solo gimnasia a de repente estudiar 15 horas diarias porque lo que estaba aprendiendo en la universidad era exactamente lo que a mí me apasionaba. En el momento que a mí me enseñaron a programar, incluso las asignaturas de matemáticas que a mí me pilló totalmente desprevenido, precisamente porque era mal estudiante, la cuestión es que los profesores eran excelentes, sabían motivar y yo había pasado de estudiar cosas que no me interesaban y especialmente me amaban, como filosofía, literatura y de letras, que son asignaturas muy valiosas. Solo digo que específicamente a mí no era lo que me motivaba a estudiar única y exclusivamente todo lo que yo quería. Así que cambió radicalmente mi forma de ver las cosas. Sabía que tenía que triunfar en la universidad para poder llegar lejos y dedicarme a esto profesionalmente. Y estaré eternamente agradecido a Asturias y a la universidad por haberme dado la oportunidad de iniciarme, ¿no? Y esa oportunidad que te dieron de iniciarte, te dio también la oportunidad de tener varias becas y en todo este periplo de repente saltas a Silicon Valley a trabajar en Apple, nada más y nada menos. Pero esa oportunidad, ¿cómo llega? Pues es curiosa, como mencionas tú, pues
Bueno, al principio, como yo estaba aquí en Pontevedra y estaba a gusto y todo esto, fue mi hermana, se lo tengo que agradecer, de hecho, la que me convenció para mirar el tema de la opción de irme de Erasmus, a una beca Erasmus. Otra cosa excelente que ofrecía la Universidad de Oviedo. Y bueno, yo como había vivido en Suiza de pequeño, sabía hablar alemán y tal, y había la oportunidad de ir a Alemania, pues digo yo, oye, pues venga, vamos a probarlo y tal. Y un poco, una vez más, gracias a la Universidad de Oviedo, tener este tipo de becas, la pedí, me la dieron. Nada más llegar a Alemania, mi cabeza volvió, digamos, a explotar en el buen sentido y es donde vi que había mucho más mundo que Galicia, y había mucho más mundo que España y de repente pasé de tener amigos únicamente españoles, por así decirlo, a un amigo indio, otro alemán, otro de China y entender que todos somos humanos, que todos buscamos lo mismo y además de Erasmus, todo el mundo llega allí solo y está dispuesto a hacer amigos con cualquiera. Y eso fue una oportunidad excelente. Y en ese momento fue ya cuando dije, yo quiero seguir viajando y un poco empecé a pedir todas las becas que habidas y por haber. De hecho, a las 2 semanas de estar allí, mi Erasmus era de 6 meses y lo alargué a un año. Y de Erasmus pedí la beca Séneca, que es lo mismo que un Erasmus, pero a nivel de España, y entonces me fui a estudiar un año a Canarias, donde solo me relacionaba con gente de Erasmus, y mientras terminaba allí la carrera, bueno, luego me vine a Asturias, evidentemente, a hacer el proyecto fin de carrera, pero bueno, mientras hacía el Séneca ya pedí un máster europeo que me permitía estudiar en Madrid y luego un año en Suecia, que era lo que me interesaba. Y para contestarte a la pregunta, pues durante todas estas relaciones de conocer a gente de otros países, conocí a una persona en concreto que era un libanés, que un día, después ya de meses de que se había acabado el Erasmus, nos mandó un correo pues a los 30 amigos que nos solíamos juntar para ir de fiesta, diciendo que había conseguido una beca en Apple, en Silicon Valley, y que bueno, que se iba para allí, que todavía estaban buscando a gente. Claro, Apple en 2009 tenemos que recordar que realmente lo único que había llegado a España estaba empezando el iPod, pero no era tampoco tan conocido. Y yo me acuerdo que ignoré el correo. Yo pensaba dentro de mis limitaciones de a dónde voy yo, a Estados Unidos, a Silicon Valley, a Apple, que yo no tengo ni idea de nada de Apple. Y casualmente yo tenía el currículum hecho 3 meses más tarde en inglés para subirlo a InfoJobs y buscando otro correo encontré el suyo de nuevo 3 meses más tarde y como tenía el currículum hecho, pues se lo envié. Y dije, bueno, por enviarlo, que no sea. Y, y nada, y ahí empezó todo, me llamaron e hice 4 entrevistas telefónicas con Apple y la verdad es que yo a día de hoy todavía creo que una de las razones por las que me escogieron era porque yo estaba todo pasota, no en el mal sentido, sino que yo estaba tan convencido que no había opción a que yo consiguiera un trabajo en Silicon Valley fuera de becario, que yo realmente estaba muy relajado. Y tanto es así que cuando llegué allí, ya hice amistades con los jefes y todo, me decían que una de las cosas que les había gustado era eso, que a otras personas que habían entrevistado pues estaban muy nerviosas o intentaban, no eran naturales, intentaban proyectar una imagen a la hora de la entrevista que no era, mientras que yo era yo. Y entonces eso les gustó, por supuesto el inglés era importante y así acabé allí. Después de salir de fiesta con un libanés, conocerlo, recibir un correo, acabar enviando mi currículum después de encontrarme el correo otra vez, de casualidad, y hacer entrevistas pues con toda la pachorra del mundo, la verdad. Has firmado tu primer contrato en Apple con este bolígrafo que vamos a ver a continuación, ¿eh? Creo que es el boli que te situó definitivamente en Silicon Valley y firmaste con él tu primer contrato ahí en Apple, ¿verdad? Efectivamente, de hecho el boli también me lo enviaron, o sea que ese bolígrafo es de Apple, pero sí, para mí firmar esa carta, de hecho no es la de la beca, sino de cuando me ofrecieron el trabajo ya para quedarme en Estados Unidos, porque yo solo iba para 6 meses con un internship que se conoce allí. Y bueno, cuando me ofrecieron el trabajo, es muy significativa para mí esa foto porque era firmar mi contrato en Estados Unidos, era el decirle a mis padres que me iba a empezar una nueva vida allí. Era, vamos, un sueño hecho realidad. Realidad que además
en la entrevista comentaste eso, que tú a veces llegaste incluso a hackear cosillas de Apple antes de ir, porque tú eres un hacker bueno, pero nosotros queremos saber qué es eso de ser un hacker bueno y no pasarse al lado oscuro, que también supongo que tendrás tus debilidades. Pero ¿en qué consiste ser un hacker bueno? Bueno, en realidad he de decir que lo del concepto de hacker bueno en realidad es redundante, así como decir hacker malo es contradictorio, ¿no? Porque un hacker de por sí es un experto en tecnología, muchas veces se asocia a la ciberseguridad, pero no tiene por qué. Hay hackers en hardware, hay hackers en leyes, hay hackers en construcción, hay hackers en el cuerpo, que se conoce como biohacking. Todo lo que sea llevar la tecnología más allá de lo que fue desarrollada, digamos que expandir los límites, se puede llamar un hacker. Lo que alguna gente mal conoce como un hacker malo, en realidad es un ciberdelincuente. Decir hacker malo es lo mismo que es tan contradictorio como decir un guapo feo o una persona amable desagradable. No tendría sentido. Y tanto es así que he de decir que la RAE cambió la definición de hacker de pirata informático a experto en tecnología o en ciberseguridad, no recuerdo. Así que ya no solo que lo diga yo, sino que lo dice la RAE. Y bueno, sí, con el tema de hackear Apple y todo esto, o sea, no fue tanto hackear Apple, pero sí que la historia viene de que yo estuve 5 años en Apple como ingeniero de software, o sea, como programador. Y eso para mí era como el primer paso en mi carrera, era conseguir ese visado a Estados Unidos, porque yo primero iba con un visado de becario, luego te dan un visado temporal que se conoce como una H1B, el siguiente paso sería la Green Card, ¿no? Pero la H1B, que es un visado específico para gente que tiene un contrato, por lo que sería el equivalente en España, y es específico para ingenieros, pues te permite cambiar de empresa. Entonces yo cuando conseguí ese visado, 5 años más tarde, ya supe que mi siguiente paso era cambiarme a la ciberseguridad, porque era lo que realmente era mi pasión, trabajar en ciberseguridad. Y eso es donde estás actualmente compaginando en una empresa privada muy, muy potente, con prestigio mundial. Lo combinas además con haber emprendido tu propio negocio precisamente de ciberseguridad. Efectivamente, sí, tuve la oportunidad, que aparte allí yo no tengo experiencia emprendiendo en España, pero tengo entendido que hay muchas quejas por parte de la gente que intenta emprender, porque facilidades no hay precisamente. Yo he de decir que es todo lo contrario allí. Yo tardé una mañana en fundar Triskel Security, que es una consultora de ciberseguridad que se centra en seguridad ofensiva, y me costó creo que $100 y eso fue todo. Lo hice en una mañana y yo ya podía hacer facturas y operar libremente, incluso a la hora de hacer impuestos, todo son facilidades, la verdad. ¿Y cómo es ahora mismo tu vida en California? Se lo he preguntado a todos los demás invitados porque la verdad que cuando uno está aquí, en el otro lado, se pregunta, ¿no? ¿Y tendrán tiempo libre? ¿Y cómo es? ¿Qué hacen en su día a día? ¿Es muy diferente a lo que nosotros hacemos aquí? Bueno, yo creo que ir de tapas es una de las diferencias. Allí no hay de eso después de ir a trabajar. Pero lo que es el día a día, yo diría que es más o menos lo mismo, como decían los locutores anteriores. San Francisco, California, es una zona donde se practica mucho deporte, donde hay mucha naturaleza. Yo diría que sí que hay mucha fiesta, por lo menos por mi experiencia, pero lo cierto es que la gente es muy saludable, por tanto hay un factor muy importante de compartir tiempo con amigos practicando deportes. Pero luego lo que es el día a día, quizá a diferencia con mi experiencia laboral en España, una de las cosas es la flexibilidad a la hora de los horarios. Yo no tengo que estar a las 9 fichando y sentándome en la silla y quedarme hasta las 7 de la tarde, un poco por estar calentando las sillas si hace falta, porque hay que estar ahí. La flexibilidad allí es absoluta, por tanto tú puedes trabajar mientras tú acaben resultados tu trabajo. Eso es lo que importa. Da igual si tú entras a las 10 en vez de a las 9 y un día te vas a la tarde en vez de a las 7.
Entonces eso también te da mucha flexibilidad para algo que llama allí lo del work-life balance, que es uno de los factores muy importantes incluso a la hora de buscar trabajo, que trabajes en una empresa que te permita tener flexibilidad con tu vida privada y tu tiempo libre. Sabemos que gracias a esa flexibilidad has podido también estar hoy con nosotros. Nos vamos con esa idea de ciberseguridad muy instaurada en nuestras cabezas, una ciberseguridad que ni siquiera te permite que hables de la empresa en la que actualmente trabajas, cosa de la cual, lógicamente, como su palabra indica, ciberseguridad debe mantenerse todo totalmente al margen y lo más protegido posible, también con tu empresa, con Triskel, y nos alegramos además que lleve ese símbolo tan relacionado con Asturias, tu empresa, que hayas hablado así de bien de la Universidad de Oviedo, y aunque seas gallego, para nosotros ya eres totalmente asturiano. Muchísimas gracias de verdad, Martín, por participar en Asturias Circus. Muchas gracias a vosotros.